Realmente inaceptables, pero vamos a abocarnos ahora a analizar cuál es la real situación de los venezolanos en nuestro país. Según el Sistema Nacional de Migraciones, hay 1.151.910 venezolanos en el Perú. Un poco más hombres que mujeres, hombres más de 600.000, mujeres 544.441. Como ven, el 52.7% son hombres, el 47.3% mujeres. Y si analizamos el tercer cuadro, se darán cuenta que la mayoría está compuesto por un grupo de jóvenes, porque uno analiza de 12 a 19 años, 8.9, pero fíjense, de 20 a 29 años, 29.4. Si le sumamos a los de 30 a 39, que es 28.1, tenemos más de 50, casi 60%. 40 a 49 años, 13.1 y 50 a 59, 6.2. Los más pequeñitos, de 0 a 11, 11.6. Nos acompaña aquí en los estudios Nancy Arellano, directora de la ONG Bene Activa. Muchísimas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Y nos llamaba sobre todo la atención el número de jóvenes venezolanos. Jóvenes que han nacido incluso durante el régimen de Chávez. Correcto. ¿Qué es lo que ha ocurrido y cómo se explica una cifra como la que estamos apreciando acá? Bueno, Venezuela ha perdido el bono demográfico producto de la migración, es una de las consecuencias, y así como ha habido un importante número de fuga de cerebros, de fuga de talentos, que se han ido, sobre todo personas recién graduadas con estudios técnicos, profesionales, universitarios, son los primeros que salen, ¿no? Porque ven de forma pues muy difícil continuar su vida dentro del país debido a la situación económica y social. Razón por la cual muchos de ellos han migrado a distintos países, entre ellos Colombia, Perú como el segundo destino, y también, bueno, América del Norte y Europa. Como se sabe, representamos más del 90% de la migración de los extranjeros residentes en el Perú, y representamos el 4.56% de la población residente en el territorio. Tenemos más cuadros precisamente para analizar porque estamos ahora ya dentro de los plazos, se acerca la fecha límite que ha dispuesto el Estado para regularizar los documentos de aquellos que todavía no lo hayan hecho. Tenemos, por ejemplo, que se calcula, según Naciones Unidas, que la cifra que nosotros habíamos dado se eleva, ¿no? Y la cifra real es de 1.54 millones de venezolanos, de los cuales 388.000 no han pasado por un punto de control migratorio. Extranjeros que permanecieron en nuestro país, a ver, vamos a ver de qué nacionalidad son. En primer lugar, venezolana, ¿no? Y ahí está la cifra, 101.151.000. Ecuatoriana, ojo, en segundo lugar, pero con mucha distancia, 67.000. Colombiana, más abajo, 62.000. Chilena, 57.000. Norteamericana, estadounidense, 50.900. Boliviana, 25.400. Argentina, brasileña y española siguen en esta lista. Vayamos al siguiente cuadro. ¿En qué región viven más venezolanos? 59.8, prácticamente el 60% de la migración venezolana en el Perú se encuentra en Lima. ¿Y en qué distritos están? En los distritos que han sido declarados en emergencia. San Martín de Porres, ahí tienen ustedes 76.249. San Juan del Lurigancho, 57.587. Le sigue Ate, luego Lima, que también está en emergencia con 43.142. Los Olivos, con más de 39.000. San Juan de Miraflores, 38.000, una cifra cercana, y Chorrillos. Estos son los distritos más. Y en las regiones, ¿qué es lo que pasa? Después de Lima, después de ese 59.8 en Lima, están en La Libertad, 57.726, después Ica, 32.000, pero el norte congrega la mayor cantidad de Bueno, por el flujo migratorio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es el movimiento migratorio. Sigue Arequipa con 31.000, Piura con 30.555, Lambayeque 20.135 y Ancash 18.880. Vemos, sin embargo, que Piura, Lambayeque también está en el norte, sin embargo, La Libertad es la región que congrega a Maya. Correcto. Ahora, veamos qué es lo que sucede. Y estas son las personas que ya están declaradas ante migraciones, eso es importante. Que ya están declaradas, correcto. O sea, cuando vemos todas estas cifras de concentración demográfica, son personas que ya están declaradas ante migraciones, que los datos están ante migraciones, lo que quiere decir que hay un porcentaje alto de estos vecinos que sí están regulares y que más bien han estado aprovechando los procesos de regularización.
y son plenamente identificables incluso por los sistemas de seguridad Pero del todavía Estado. queda un porcentaje alto, Así ¿no? es, queda todavía. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los venezolanos en el mundo, porque tú bien mencionabas que es una migración que, caramba, no solamente ha llegado a Perú, 7.588. También hablamos de cifras oficiales. Perú es el segundo país con 1,5 millones. Estados Unidos, tercero, 500,000. Ecuador, otro 500,000. Chile, 444,000. Y luego, bueno, España, Brasil, Argentina y Panamá. Ahí es importante, Mávila, que ¿Por qué dirías que Perú? Esos 2.400.000 Sí. de frontera es un grupo, o sea, hay unos flujos mixtos de movilidad humana. O sea, sobre todo hay mucho tránsito, porque es frontera viva. Sí. Y además tienes un número importante de ingresos de hijos de colombianos, o sea, que probablemente son también colombianos retornados, porque son hijos de padre o madre colombiana que vivía en Venezuela. Y eso también ha ocurrido en la migración hacia el Perú. Se calcula que en Venezuela había alrededor de 360.000 peruanos viviendo allá, que bueno, se casaron, tuvieron hijos, y muchos de ellos retornaron con la crisis, con sus hijos nacidos en Venezuela. Y esa comunidad de los peruanos retornados es otra comunidad pues importante que poco se ha visibilizado. Eso explicaría, por ejemplo, por qué hay más venezolanos en Perú que en Ecuador. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, en el sur del país, en Venezuela, y sobre todo hacia la Candelaria, el sector textil, había una importante presencia histórica de peruanos, ¿no? Todos los domingos, de hecho, hay el mercado en el Colegio de Ingenieros. El cuadro que vamos a poner a continuación es bien interesante porque tiene que ver con el nivel de estudios. Educación básica, por ejemplo, 9.6%. Este es nivel de estudios. Correcto. Estamos hablando de los venezolanos en nuestro país. Educación media, 43.9%. Importante. Técnico superior, 14.4%. Pero otro porcentaje importante es superior universitaria, 31%. Correcto. Que es casi la tercera parte. Me parece, Sí, si tú sumamos coincidirías técnico y conmigo superior, en que la educación superior fue la primera en llegar y que poco a poco ha venido llegando después población que se ha incorporado al grupo, por ejemplo, de educación media sí. y básica. Sí, de hecho en un principio era casi un 60% con educación superior universitaria, incluso estudios de posgrado y maestría, posgrado, incluido maestría y doctorado, y ese porcentaje ha venido bajando hasta un 40%, como puedes ver, ¿no? Y sí, ha habido, las distintas olas migratorias han traído consigo pues una pauperización de la propia migración en la composición. Eso te llevaría a una reflexión sobre lo que acabamos de ver, a este clima de violencia en el que se cae a veces en el riesgo de estereotipar al venezolano. Sí. ¿Qué dirías tú ante el público peruano sobre eso? Yo creo que es importante entender que hay muchos venezolanos que están integrados positivamente en el territorio. Ciertamente ha habido un aumento en el número de casos donde hay la nacionalidad venezolana involucrada con delincuentes, porque, bueno, hay más venezolanos en el territorio. También es cierto que hay más médicos, que hay más enfermeras, que hay más docentes, que hay más venezolanos en muchas profesiones, y creo que todo peruano sabe que eso es así, porque lo vivimos todos los días. Pero creo que es importante entender que delincuente es delincuente, ¿no? Yo creo que nadie quiere cobracupos, sean de la nacionalidad que sean, y esperamos que las autoridades hagan lo propio para que las personas que estén involucradas en estos hechos delictivos y que atenten contra personas incluso inocentes que están quedando en el medio. Los primeros 10 afectados que conocimos eran trabajadores de delivery que no tenían nada que ver ni con mafias, ni con cobro de cupos, ni nada de esto. Y han sido el target más fácil para atacar. Y también peruanos muy preocupados, de hecho recibimos llamadas en la ONG y de colaboradores de la propia ONG que estaban recibiendo en sus casas a venezolanos que estaban asustados de que fuesen a ser agredidos y que no tenían nada que ver en el conflicto. Entonces, yo creo que ahí tenemos la oportunidad de ver, insisto, uno, que las autoridades hagan su labor. Tenemos esta semana, la última semana para la regularización, todas aquellas personas de bien que han ingresado de repente irregular porque estaba cerrada la frontera, estaba la pandemia, no tenían pasaporte. Pero si no tiene nada que temer, vaya a regularizarse esta semana. Lo único que hace falta es que tomes la cita antes del 10 de noviembre en la Agencia Virtual de Migraciones y asistas a tu respectiva cita para ponerte a derecho y demostrar y facilitar también la labor de las autoridades en identificar a los verdaderos delincuentes y, por supuesto, brindar tranquilidad, porque yo creo que esto es un tema hasta de salud mental, de la convivencia, insisto,
somos 4.56% de la población. Y en Lima, una concentración altísima, estamos hablando de prácticamente el 10%. Así es. Te agradezco mucho que hayas estado, Nancy, con nosotros. Felicitaciones por el trabajo de Beniactiva. No, estamos a la orden. Y nuevamente gracias por esta reflexión y por haber compartido con nosotros la información. Claro que sí. Muy amable. Muchísimas gracias.